Nuestros abuelos eran la síntesis de la sabiduría humana. Se le cayeron las alas del corazón. Está tan enamorado que no se sabe de qué lado es que tiene el problema del corazón. ¿Por qué la gente imaginaba y pensaba que el corazón era el centro del universo? ¿Cómo así el centro del universo, Sí, Miguel Ángel? de tu universo, porque cada quien tiene del su universo de uno. Claro Sí. que sí, pero hablando del amor, tú sabes que ya yo no voy a decir lo mismo, mi amor. ¿Tú sabes de dónde sale el amor? De la conexión del corazón y el cerebro. ¡Ay, qué bello! Corazón y Buena cerebro. buena alumna. Bueno, cuando tenemos invitadas tan especiales así como la que tenemos en el día de hoy, yo voy en desventaja porque muchas veces los temas femeninos son tratados de otra manera que los temas que yo puedo tratar. Porque a mí, por ejemplo, me dicen, ¿de cuándo es el disco duro? Y yo le puedo decir, pero cuando tenemos una invitada tan especial como la doctora Bismari Pineda. Y tan preparada. Y tan preparada y tan dispuesta y lista para tratar las enfermedades del corazón o las prevenciones que se pueden hacer a través de los estudios modernos. Óyeme, antes no existía la cosita para ponerse, no existía la cosita de ahí, no existía la... Ahora estamos todos... Doctora. No, y aparte de preparada, lo responsable. Claro. Porque ella está en este set que todavía no la hemos presentado, Sí. pero está verificando porque tiene en el día de hoy una conferencia fuera de la ciudad y está cumpliendo aquí para cumplir después allá. Y aparte de eso, está atendiendo pacientes, o sea que esa es una profesional a carta cabal. Pues no vale la pena decir más cosas cuando ya la tenemos aquí, podemos Claro. decirlo, la doctora Bismari Pineda. En vez de caerse a las salas de mi corazón, están subiendo las salas con tantos temas. ¡Qué linda! Presidenta de Sodocardio, la Sociedad Dominicana Así es. de Cardiología, que antes era asociación. No, siempre ha sido sociedad. Porque la gente le dice, voy a donde el médico. ¿Por qué usted va al médico a tratarse del corazón? Bueno, van por muchas cosas. Sí. La verdad es que el cardiólogo pasa a ser como el médico primario. Porque uno a veces tiene un dolor de estómago y uno espera una semana y me está molestando, pero cuando uno le duele el pecho, que es uno de los síntomas más frecuentes, uno de una vez piensa en el corazón, o cuando le duele la cabeza, puede ser la presión. Entonces uno le tiene un poquito de miedo porque sabemos que cuando tenemos un solo. Un Y solo no tiene, corazón. bueno, antes no tenía sustituto, ahora lo tiene. Pero todavía en el país no tenemos programas así de trasplante. Es correcto. Y esto generalmente son eventos Y un agudos, proceso súbitos. también muy fuerte, muy Claro que largo sí, muy también. largo. No, hay que cuidar el que uno tiene, Claro. que nadie esté contando con otro. Claro. Hay que cuidar el que uno tiene. Tenemos un solo y hay que cuidarlo. Y ese es el que hay que cuidar, doctora. Hay una pregunta que no se puede quedar. Ahorita en el trasfondo estábamos hablando del COVID. Recuerdo que yo soy paciente de la doctora, que en algunas oportunidades estando fuera del país se me subía demasiado la presión y usted me hacía unas recomendaciones. Entonces, después del COVID, las presiones han disminuido. ¿Cuál es la situación? ¿Ese es el COVID per se o es la situación que estamos viviendo? Ahora la presión normal mía es 9.6. Bueno, en el caso difiere mucho. Sí sabemos que el COVID impactaba de forma negativa todo lo que es el aparato cardiovascular y que estos pacientes tenían mayor riesgo de hacer miocarditis, que es una inflamación del miocardio, pero también las arterias se inflamaban. Cuando las arterias se inflaman, ellas tienen la capacidad de tener complianza, ¿verdad? De estar vasodilatadas, estar más anchas, en este caso estarían un poquito más estrechas, pero la variabilidad de si era hipertensión o hipotensión puede ser cualquiera de las dos. Yo tenía muchos pacientes jóvenes que no eran hipertensos y post-COVID estaban hipertensos. Y en el caso suyo en particular, depende de otros factores también. Del factor edad, no quiero decir nada, pero con la edad se pierde un poquito. Oye, como respetan a uno en su propia casa. La edad te altera un poquito esa fisiología, esa ¿Pero la salud baja la vascular. edad o la sube? La edad baja la que es bajita, la presión diastólica, y sube la que es alta, que es la sistólica, porque las arterias se endurecen. Quizás la inflamación que provocó el COVID provocó un envejecimiento temprano de las arterias en personas, en pacientes jóvenes. Pero ¿qué nos va a decir eso? Eso lo va a decir el tiempo. Porque un gran número de pacientes estuvo expuesto al COVID. Yo conozco muy pocos pacientes que no le dio COVID.
Eso es verdad. Entonces, lo cierto es que las secuelas, luego se hablaba de COVID largo o long COVID, que eran pacientes que quedaban con síntomas y secuelas sí, a largo plazo, más de inclusive de 3 años. Entonces, la verdad es que el tiempo va a responder algunas de esas preguntas, pero en el caso suyo y en el caso de cualquiera que esté de viaje en un lugar donde haya mucho calor y con deshidratación, puede tener una bajada de la presión, sobre todo en este país que ahora tenemos una ola de calor que las temperaturas están muy altas. Los pacientes hipertensos, particularmente los que usan diuréticos, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, los envejecientes, deben cuidarse de las altas temperaturas con buena hidratación, no abandonando su tratamiento y estar pendientes de sus niveles de presión. Doctora, tengo varias preguntas, pero para no salirnos de ahí, ya que Miguel Ángel dijo que tenía su presión en 9.6, o sea, para las personas jóvenes y para la persona adulta, ¿cuál es el número correcto o exacto? Usted me dirá cómo decirlo, que debe de tener una persona. Eso ha cambiado mucho y varía mucho de continente. Okay. Por ejemplo, una guía que se publicó el año pasado por los europeos, ya el que tiene anteriormente 120-80 era el numerito máximo, 12-8, eso era óptimo en la clasificación. Pero ya sabemos que sobre todo los pacientes más jóvenes se benefician de niveles de presión más bajos, y ya el que tiene más de 120/70 tiene la presión elevada. No es hipertenso, pero tiene la presión elevada. Es decir, que el numerito mágico ahora es menos de 120/70, que sería 12-7 para toda la población. Wow. Claro está. En los pacientes mayores de 65 años, que las arterias están más duritas, pues uno puede considerar varias cosas: la fragilidad del paciente y el riesgo de caídas. Pacientes que, como el cerebrito necesita flujo de sangre, si la presión está muy baja, entonces van a estar teniendo mareos, se pueden caer y pueden tener trauma. Pero el numerito mágico es como 12-7. Miguel Ángel, discúlpeme, una preguntita con relación a lo que estaban hablando no siga ahora. No siga diciendo la presión, porque van a decir que ya yo estoy viejo. No, Miguel Ángel, pero no podemos mentir. No, hay ciertas edades en que se dicen las cosas, en otras se ocultan las cosas con maquillaje y cosas de esas. Es una frase que vale oro. Doctora, que no hablen de edad nosotras. No. Sobre todo las mujeres. No, sobre todo nosotras, mi amor. Yo tenía la misma edad que una amiga mía. Yo no sé cómo ella ahora está más joven que yo. O sea, yo la única que cumplió años fui yo en ese tiempo. Pero nada. Doctora, ustedes estaban hablando con relación a la vacuna, que no sabemos si es la vacuna o no sabemos si son efectos del propio COVID. Pero estamos viendo también muchos infartos, muchos problemas cardiológicos en gente joven, sumamente joven. Y tengo también el caso de una persona que no se vacunó y le dio un infarto, gracias a Dios sobrevivió por ser joven también, pero mi pregunta va, ¿tiene que ver el estilo de vida, el estrés, los afanes, las deudas, la salud mental? O sea, es un conglomerado. ¿A qué le podemos atribuir tantas enfermedades cardiológicas? Bueno, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Anteriormente, la estadística, el riesgo se incrementaba sobre todo en el hombre por encima de los 45 años y en la mujer por encima de los 55 años, ya pasada la menopausia, ¿verdad? Cuando los estrógenos que nos protegen hasta cierto punto se pierden. Okay. ¿Qué pasa? Ahora tenemos un gran número de pacientes jóvenes que son obesos. ¿Por qué? Porque anteriormente a los niños teníamos que sacarlo del patio, pero ven que ya es de noche, pero ven que está lloviendo, pero ven el sereno. Ahora tenemos que sacarlo del videojuego. Sí. Pero vamos al patio, mira, porque ellos no están en eso. Hacerlo al revés. Hacerlo al revés. También hoy en día, anteriormente, ¿con qué usted se desayunaba? Con un mangú, con huevo en su casa antes de ir al colegio, ahora con que no estamos desayunando. O sea, ya tenemos muchísimas comidas procesadas, que ahí viene un tema súper interesante, lo que sería el etiquetado frontal, que también es algo en lo que se está trabajando en el país. Entonces, nos estamos alimentando mal. Además, ya la comida es demasiado fácil encontrarla. Por ejemplo, de aquí yo estoy viendo una pizzería. Entonces, si yo salgo de aquí con hambre y rápido que voy a Punta Cana, de que yo voy de una comida rápida. Una comida rápida. Pero también el vape, las formas alternativas de tabaco, que anteriormente tú no veías un joven con un cigarrillo como tal, pero ahora tú lo ves con un baby. Eso con es algo, 2 cigarrillos. Exacto, y eso es algo que los hace ver cool.
Entonces, querer sentirse cool, eso también ahí influye mucho. Pero hay que tener un poquito de cuidado con las estadísticas. Todo el que se muere de forma súbita, de repente, se le cayeron las alas del corazón. Dice que dio un infarto. Sí. Y la verdad es que debemos empezar a hacer políticas donde todo el que tenga una muerte súbita se le haga una autopsia. Correcto. Para uno saber de qué fue que se murió, porque hay otras causas de muerte súbita en jóvenes. Las arritmias, a veces tú naciste con una condición que desconoces y entonces esto lo desencadena. También está el tema de que se te rompa la aorta, por ejemplo, o de que se te rompa un aneurisma cerebral. O sea, siempre es importante, mientras no tengamos una estadística, todo el que se muere en este país, la alta de función dice paro cardiorrespiratorio, un infarto. No sabemos si eso es un infarto. Sin saber, bueno, el caso de Yeset fue la mejor prueba para lo que usted está diciendo. Exacto. Entonces, de muerte natural, claro. Si le cayó un techo arriba, esa es una muerte natural. Exacto. Entonces, lo cierto es que hay más factores de riesgos. El estrés influye muchísimo. El estrés influye, ¿por qué? Porque el estrés da inflamación, hace que uno libere más adrenalina, hace que uno tenga más cortisol, el estrés te lleva a desarrollar hábitos como fumar, beber, el estrés te lleva a la obesidad y ahí viene la diabetes y ahí viene la hipertensión. Entonces, como una cascada, es un efecto dominó, que es muy, muy importante tomar esas cositas en consideración y sobre todo en el caso de las mujeres, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular en la mujer que antes se desconocía y se creía que estábamos protegidas hasta la menopausia, ya sabemos que no, que si yo me hago diabética porque me dio una diabetes gestacional mientras yo estaba, ¿verdad?, embarazada, o si yo fumo, o si me da hipertensión porque tengo sobrepeso, o si tengo síndrome de ovario poliquístico, pues eso me va a incrementar el riesgo cardiovascular en los próximos 10 años. Y todavía yo voy a ser una mujer joven, porque en este país la edad promedio quizás del embarazo 25 años, quizás entre los 25 y los 30 años. Entonces, esas cosas, todo contribuye a que tengamos una mayor carga de enfermedad cardiovascular porque tenemos jóvenes más enfermos. Y hay una situación, doctor, ahora que estamos tratando el tema con tanta profundidad. A mí me ha llamado poderosamente la atención en los últimos tiempos el incremento que hay de pequeños instrumentos que uno puede tener en la casa. Por ejemplo, para tomarse el pulso, el oxímetro, la oxigenación, la presión. Y a mí me ha llamado poderosamente, vuelvo a reiterar la atención, esos aparatitos, los relojes, ¿tienen alguna similitud con el que usted tiene en su consulta? La verdad es que la tecnología ha avanzado muchísimo y nos ha simplificado. Inclusive eso nos permite hacer telemedicina. O sea, yo puedo implantar un parchecito en un paciente, el BioVida ahora que está, para que esto le va a registrar su presión arterial y yo desde mi consultorio voy a estar viendo las presiones que usted está manejando en tiempo real. Excelente. Con este reloj inteligente usted puede ver y te avisa tu frecuencia cardíaca en reposo está por encima de 100. La tecnología no es exacta. ¿Por qué no es exacta? Porque generalmente nosotros tomamos la presión aquí en una arteria de gran calibre. Por ejemplo, cuando usamos un reloj, me está tomando la arteria radial, que es una arteria que tiene menos y que, por ejemplo, está afectada por el frío, por la posición, las temperaturas. Entonces, depende y varía mucho. Ahora es muy aproximado, es una ayuda y cada vez más la tecnología está como increciendo en facilitarnos la vida. Inclusive usted puede tener un marcapaso, un dispositivo subdérmico, por ejemplo, y desde Estados Unidos pueden estarlo monitoreando. He visto electrocardiogramas que lo están vendiendo en unos aparaticos para hacerse de bolsillo. De bolsillo. Y ecocardiograma. Claro que sí. ¿Son tan confiables como el que hacemos en el...? Bueno, tan confiables como que te dé diferentes software para tú medir diferentes cosas es difícil, pero sí te da una aproximación de algo agudo, de algo importante. O sea, eso no va a sustituir, te da una alerta. O sea, hasta el momento esto no va a sustituir, porque no hay forma de tú en algo tan pequeño, pero anteriormente para hacer un electrocardiograma usted tenía que estar sentado en una silla, con los pies en una ponchera de agua, conectada a una máquina que era como del tamaño de esta mesa, y ahora con mi yo puedo andar con él en una mochila. Ese va a ser el futuro y yo creo que ya el futuro está aquí, sobre todo ahora con mucho la inteligencia artificial, o sea, y esto ha venido a simplificarnos la vida, señores, es muy fácil porque podemos hacer inclusive visitas domiciliarias.
hospitalaria de pacientes muy envejecidos. El médico del pueblo que llegaba con su maletín a tratar. Ahora en ese maletín usted puede tener el aparato de la presión, el estetoscopio, el oxímetro, el termómetro, el electro, el ecocardiógrafo, puede hacer Doppler y puede hacer todas esas cosas. Yo creo que esa es la parte buena de la tecnología. Sí, yo soy pro de que podemos tener todo eso en la casa para nosotros alertarnos, para saber cuándo debemos dirigirnos, pero señores, tenemos que tener algo pendiente. No podemos estar automedicándonos y eso sí es importante. Yo sentí esto y yo lo que me voy a acostar un poquito. Señores, la prevención ante todo. Usted se siente mal, no es lo que le funcionó al vecino, es ir a donde su especialista. Eso es increíble. Pero doctora, hay algo cuando está... Perdóname que yo me estoy riendo por algo. Al lado de la casa de mi tía en La Vega, había una señora que sufría de la presión. Y ella decía, dígame a doña María que me dé una pastillita para la presión. No, los muchachos le mandaban una aspirina y ella a la media hora llegaba a la casa y decía, qué efectiva. Esa es el efecto placebo. Efecto placebo. Señores, y algo que no debemos hacer porque todos los organismos, doctora, son diferentes. Lo que le funciona a usted no necesariamente a mí. Y yo puedo ser alérgica a un medicamento. O sea, eso es tan delicado y los dominicanos nos encanta hacer eso. Pero vamos a la farmacia. A veces yo estoy en la farmacia y va donde el farmacéutico, mira, porque a mí me está doliendo aquí, ¿qué tú me recomiendas? Y el farmacéutico le prescribe. Entonces, y compra esto. O sea, y la verdad es que nos encanta. Aparte, yo creo que uno de los flagelos es tomarse lo que le funcionó al otro, creer que porque al otro le funcionó algo a mí me va a funcionar. Sí, es correcto. O sea, ir a la farmacia sin una receta porque me duele esto, me duele aquello, y confiar tanto en las cosas naturales. Por ejemplo, no, doctora, yo me tomo un diente de ajo todos los días y con eso yo me mantengo mi presión a raya. O hago una tisana. Las tisanas entre cúrcuma. Usted recuerda cuando, la cúrcuma ahora uno hasta se la pone en crema. O sea, desde la cúrcuma hasta el none, que yo recuerdo que esto lo vendían en las áreas de donde había cáncer, en el oncológico, cerca de la UAS, tú veías toda esta gente vendiendo porque esta era la panacea. Entonces a veces me dicen, el jengibre, después llega con palpitaciones a la consulta, pero no automedicarse, eso es un consejo es una perla. Ay, doctora, cuando estábamos hablando del hombre y la mujer, me quedé con una duda. Sabes que hay muchas enfermedades que sí puede ser diferente en un hombre y una mujer. En cuanto a los síntomas de este tipo de enfermedades cardiovasculares y los riesgos que se presentan, ¿es igual tanto en un hombre como en una mujer? Es diferente, y eso es una excelente pregunta, porque antes se nos consideraba como que nosotras éramos hombres pequeños y no somos así. Fue a partir de los años 85, 90 cuando nos empezaron a incluir en los estudios clínicos. Tú sabes que antes de aprobar una técnica o un fármaco se prueba en un grupo de personas. Ahí solamente habían hombres, pero todavía en el 2025 nosotras en esas poblaciones de estudios somos menos del 30%. O sea que vamos en desventaja. Wow. Y sabemos que desde la anatomía, o sea, el tamaño del corazón de la mujer, el grosor del músculo, el tamaño de las arterias coronarias, que son las arterias del corazón, son diferentes en el hombre y en la mujer. La mujer tiene factores de riesgos que son únicos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? La menopausia sobre todo temprana, cuando se agotan esos estrógenos. Tenemos los eventos adversos durante el embarazo, o sea, una mujer que hizo una preeclampsia, una diabetes gestacional, que tuvo un parto antes de tiempo, que su bebé nació de bajo peso, eso le incrementa el riesgo cardiovascular futuro. Pero también el estrés afecta más a la mujer que al hombre. Y inclusive el abuso de género, o sea, estas mujeres que son abusadas también tienen esta desventaja, y la mujer se ve sometida a más estrés porque la mujer tiene la responsabilidad de ella, del esposo, de los hijos, de la madre de ella, de lo de la familia, del vecino, y aparte que la mujer trabaja, ahora la mujer tiene que ser ama de casa, pero también tiene que ser ejecutiva, también, de verdad que todas estas exigencias. En cuanto a los síntomas, también es diferente. La mujer generalmente en las emergencias, cuando va con síntomas de enfermedad coronaria, como un dolor de pecho,
¿qué es lo primero que piensa el de la emergencia? Esta mujer está neurótica, esta mujer está ansiosa, esta mujer tuvo un tema. Usted le pregunta, ¿usted se sienta bien? ¿O es que usted se siente triste? ¿O es que le está pasando esto y aquello? Y la mujer puede tener un infarto inclusive sin dolor de pecho. Wow. Sintiéndose diferente, yo me siento rara, como con una angustia, con una molestia en el estómago, estar sudorosa, estar fría, tener una debilidad, el dolor generalmente en la espalda, dolor inclusive en la mandíbula, que a veces simula lo que es un dolor en alguna pieza dental. Entonces, los síntomas son diferentes y eso hace que la mujer acuda más tarde a la emergencia. Claro, porque lo Siempre puede confundir con otra el cosa, hombre también más cobarde. cansancio. Exacto, de que un hombre, o sea, inclusive nosotros como médicos tenemos ese vaya, nosotros tenemos como ese error, y es siempre pensar que si es un hombre, si es un infarto. El hombre te llega con un dolor muscular y tú dices, no, hay que dejarte un infarto. Pero si llega una mujer, tú piensas que no es un infarto y que es otra cosa, porque los síntomas también son bastante diferentes y eso hace que no reciban el tratamiento oportuno a tiempo. Pero después nos va peor porque no respondemos igual al tratamiento. Es decir, la mujer, por ejemplo, hace más sangrado por aspirinas o por antiagregantes plaquetarios, hace más intolerancia a las estatinas, que son fármacos que han demostrado tener beneficios en el tratamiento de muchas dolencias cardiovasculares. O sea que llevamos la de perder. Los varones tenemos esa ventaja. Ustedes tienen ventaja en muchas cosas. Hasta cierto punto, sobre todo cuando hablaban ahorita de los problemas de las deudas y eso. No, las mujeres tenemos deuda también. Pero eso de y muchas, porque hay muchas cosas que comprar. Pero, más que ellos, porque señores, hablan, pero hasta el pintalabio cuesta un billete. Pero ver, acá hay el salón, que hay que ir 3 veces a la semana. Bueno, pero doctora, estamos en una situación un tanto cambiante, vamos a llamarle así. Y usted ve muchachitos de 12, 13, 14, 15 años. Adolescentes. Prácticamente entrando a la adolescencia, porque antes los adolescentes eran de los 15 para adelante. Ahora son precoces. Son precoces. No, de los 13 a los 19, exacto, que es realmente la adolescencia. Exacto, entonces usted lo ve en la calle fumando, en los bares dándose unos tragos, sí, tomándose unas bebidas que yo creo que yo nunca en la vida me las tomé. Esos son los que más tienen posibilidades de hacerle la visita a usted. Te veo en consulta, como dice su eslogan. Te veo en consulta, es así, porque la verdad es que los factores de riesgo son acumulativos. Es decir, si yo duro expuesta, antes tú empezabas a fumar cuando tú te ibas de la casa a los 18 años, porque tú en tu casa como que eso no se veía, entonces tú vas a estar menos tiempo expuesta. Pero si tú empezaste a los 13 años, cuando tú vengas a tener 40 años, o sea, tú tienes ya cuántos años expuesta a un factor de riesgo. Es correcto. Entonces eso hace que esos son los pacientes que pueden tener enfermedad cardiovascular más temprana. Pero también está el abuso de drogas ilícitas, que la verdad es que es un flagelo medio oculto en la sociedad, porque cada vez los padres la hipocresía de la sociedad. Y que somos más permisivos. Yo un día escuché a una señora decir, bueno, yo le compro su vape porque para que ella se estrese y que yo mejor le doy dinero, o sea, le está como quiera envenenando. lo hace. Entonces eso me dio como tanto dolor, porque yo digo, wow, él está haciendo un daño a esta niña, y sobre todo estos son los chicos que me están llegando a la consulta con mucha ansiedad, y ellos lo dicen, no, yo estoy súper ansioso. Yo una vez tuve un jovencito que la verdad es que lo recuerdo tanto, porque me dijo, mira, doctora, porque yo le meto literalmente duro a las drogas. Yo descanso de martes a jueves, pero desde el jueves hasta el lunes, y ese corazón se me quiere salir a veces por la boca. Ay, Dios. Y aún sabiéndolo, sigue haciendo. Lo siguen haciendo porque se vuelve, la verdad, son inconscientes. un círculo, es la adicción, o sea, ya te hace depender. ¿Por qué? Porque tengo tanta carga de ansiedad que lo único que me da placer, que lo único que me relaja es esto. Doctora, no quiero dejar de preguntarle, porque tiene la oportunidad también de ser la presidenta de la Asociación Dominicana de Cardiólogos. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el país en cuanto a este tema tan importante? O sea, ¿qué nos hace falta para seguir avanzando? ¿Qué debemos de seguir paliando? ¿Cuáles son esos retos? Unir esfuerzos. Es decir, estamos hablando de que antes esperábamos que el paciente llegue a la consulta. Ahora tenemos una población, y es a lo que se apela, que son los niños. Entonces debemos tener unidad desde el Ministerio de Educación. Sí, correcto. Es decir, debemos comenzando por ahí. Comenzando ahí, porque el niño en la escuela, o sea, empezar aquí, porque ya después de los 20 años tú puedes encontrar arterias con estrías de grasa.
mucha educación a la población, educar a los padres en la importancia del ejercicio, en la importancia de la alimentación sana, pero también tener políticas de salud. ¿Cuáles políticas? Si se ha avanzado mucho, la verdad, el Ministerio de Salud Pública está estableciendo un programa de establecer protocolos, que todo esté protocolizado, que si a usted le da un dolor de pecho estando en Bahía de las Águilas y usted llega a un centro de atención primaria, ya sepan. En la pared hay un organigrama de qué es lo que vamos a hacer, y eso debe pasar para muchas enfermedades. Debemos estar educando, porque allá usted no se va a encontrar con un cardiólogo en la emergencia, usted se va a encontrar quizás con un médico general, con un médico pasante. Exacto. Y si todo está protocolizado, pues todo va a estar mucho más fácil. Y en las emergencias casi siempre están los residentes. Exactamente, que ya los residentes están un poquito más formados, pero cuando son médicos que no han tenido contacto con una residencia, con estar, porque uno, la verdad, cuando uno sale de la universidad, uno no sabe nada. No. Y se va a hacer una pasantía solo, y tú dices, en el internado ya tú te empiezas a empapar, y es en la residencia donde realmente uno termina de fijar esos conocimientos, donde tú te pasas un día entero viendo pacientes por ósmosis. Porque tú estás viviendo la verdadera realidad ahí. Exactamente. Palpándola. Pero doctora, no quiero dejar pasar eso, porque por eso me motivé a hacer esa pregunta, porque siento que nos hace falta comunicación a nivel general, y esto es un momento preciso para hacer ese llamado a los organismos competentes, como usted mencionó, al Ministerio de Salud, también al Ministerio de Educación, ¿por qué no? También a la Presidencia, también a la asociación, para que se reúnan y se hagan esfuerzos para crear esas políticas públicas, señores, y tratemos de concienciar un poco más a la población, porque aunque esté ahí, nos hace falta esa comunicación. Claro que sí. Sabes que antes el rol del médico, no solo del cardiólogo, era la prescripción y el consultorio. Pues ya en los países desarrollados, inclusive en Latinoamérica, la Sociedad Interamericana de Cardiología tiene un capítulo que justamente es para crear políticas. Por ejemplo, en México existe el Código Infarto, que fue que los cardiólogos hicieron un anteproyecto, eso se sometió y eso se aprobó. Ese es un sueño que tenemos como sociedad, y nosotros dentro de la gestión estamos ya tenemos fecha para hacer lo que es una cumbre de líderes en cardiología, para entonces ver cuáles son esos retos, porque no es el mismo reto que yo tengo aquí en Santo Domingo al que tienen en la provincia de San Juan, donde quizá tenemos 3 o 4 cardiólogos nada más para la población. Entonces vamos a empezar a hacer un levantamiento de cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos y cómo podemos con los recursos que tenemos, entonces poder establecer primero como las enfermedades. Tenemos un síntoma, sabemos que las cosas no están funcionando bien. Vamos a hacer un diagnóstico. Exacto. En conjunto, vamos a testear qué está pasando, y de ahí vamos a establecer un plan terapéutico para llevar a cabo, que lo ideal es establecer un plan estratégico de 10 años, ¿verdad? Poniéndonos metas a corto, a mediano y a largo plazo, porque no todo lo vamos a poder conseguir con una varita mágica. Exacto. Pero yo creo que está la intención. Y hay una situación después de pasar revista como le estamos pasando, que me llama poderosamente la atención. Se habla de salud mental, y se quiere cargar a la salud mental muchas de las situaciones que estamos pasando por esta sociedad, que se ha llegado a unos niveles que quizás uno es muy viejo para poder tomar una determinación, pero salud mental, todo el mundo habla de la salud mental. Y nos interesa muchísimo. Justamente yo estuve en Madrid el agosto pasado, o sea, hace menos de un mes, y la Sociedad Europea de Cardiología lanzó un documento, un posicionamiento de lo que es enfermedad cardiovascular y salud mental. Porque nosotros tenemos, y escuchaba los otros días un psiquiatra diciendo, wow, es que van al cardiólogo y lo que hacen es que lo medica, le ponen un beta bloqueante, pero no entienden porque quizás no sabemos. Claro. A veces en la consulta tú no tienes el tiempo, la consulta de psicología, señor, y de psiquiatría duran muchísimo, porque tú tienes que hacer el pedigrí desde que ese niño estaba en el vientre, si fue querido por sus padres, si fue deseado, si se crió con sus padres. Entonces, uno en la consulta de cardiología no tiene la preparación, pero si nosotros podemos identificar esos síntomas, ese paciente que tiene síntomas de todos los sistemas, mire, a ese le duele el pecho, pero le duele la cabeza, pero le da un calambre, pero le da un anugo y un dolor de estómago, uno no puede tener tantos síntomas juntos. Ya eso es una alerta, porque uno no tiene 2 dolores juntos. Entonces, si tú tienes múltiples síntomas y el paciente te dice, no, porque es que yo me estoy divorciando, no, porque es que yo el trabajo, mire, doctor, es que yo ahora, ya usted, eso es algo que nosotros debemos saber
y tenemos que sentarnos. Lo difícil es que el paciente entienda que necesite, porque vemos las enfermedades mentales como que son un loco, ese tipo está loco. Y nos da vergüenza. Claro. Cuando para tú mandar a un paciente al psiquiatra, señores, o al psicólogo, tú tienes que irte compañito. O sea, desde la primera visita, yo sé que este paciente lo que necesita es psiquiatría. Pero yo necesito... Sí, ¿cómo se lo dice? Yo necesito agotar los recursos. Mi tema es, mire, usted tiene muchos síntomas, vamos a hacer un chequeo general, pero si todo eso está bien, nosotros vamos a necesitar ayuda. Ahí yo le hablo de cómo el estrés y la fisiopatología de la adrenalina, del cortisol y todo eso lo puede afectar. Entonces hacemos un referimiento oportuno. Hay que darle a veces nombre y apellido de un psiquiatra o de un psicólogo, ayudarlo a hacer esa cita, porque eso es un paso difícil. Sí. Claro. Y el éxito que he tenido con algunos pacientes es que se me pierde. Yo tengo un paciente que lo quiero muchísimo, que iba a mi consulta y ya yo me sentaba con él. Es que tú vienes a gastar tu dinero a pagarme una consulta innecesaria. Tú sabes lo que es que tú tienes. Bueno, cuando por fin la esposa logramos que fue a la psiquiatra, creo que hace 2 años que no lo veo. Y estoy súper feliz. ¿O le ha ido muy bien o no ha ido? Porque, qué bueno. Porque las redes siempre me escribe y su hermana es mi paciente y le pregunto ¿cómo está? Qué perfecto. Bueno. Entonces, el bienestar que tú recibes cuando estás en control, las enfermedades mentales, si necesitan un tratamiento, es como que usted sufra de la presión y no se quiera tomar la pastilla. O si usted sufre de la presión y se toma su pastilla, pero usted tiene un tema mental de estrés, de ansiedad, que puede ser temporal, que quizá lo que necesite terapia, ¿por qué no darse esta oportunidad? Señores, vamos a permitir que ese tema salga y que no sea tanto tabú aquí en nuestro país. Mucho y tabú. Miedo, se tiene miedo, ese tipo está totado. Sí. Ese tipo está loco. Que les da vergüenza cuando tú le preguntas qué medicamentos usa. Ellos les da vergüenza decir que usan un alprazolam o algo por psiquiatría. Me dicen, no, bueno, es que porque yo no duermo. Porque es para dormir. Entonces ese mito ya, eso que uno y tiene, esa creencia y ese miedo, yo creo que se ha roto mucho ya. Creo que hemos avanzado porque veo en muchos programas de radio, televisión, psiquiatras hablando en las redes también. Que eso y la población está cambiando, ya tenemos la mente más abierta. Entendiéndola, que es mucho mejor. Pero Miguel Ángel, ya estamos llegando a los minutos finales. Ay, no pero me diga eso. A mí me ha encantado. Vamos a tener que traerla vamos a hacer otro programa. Sí, pero ella, aparte de que tiene un anuncio que hacer, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Sabe que uno cuando está aparentemente sano, uno no va al médico? O sea, ¿a partir de qué edad yo como prevención debo decir, déjame ir a hacerme mi chequeito? ¿Y cuál chequeo debería hacerme? Se recomienda que a partir de los 20 años, si no hay una historia familiar importante, ¿verdad? Porque el niño en el pediatra, que el pediatra le encontró la presión alta, que tiene sobrepeso, y ese niño tiene factores de riesgo cardiovasculares que necesita que cuando pase del pediatra al médico de adulto, entonces tenga un referimiento oportuno a que debe seguirse. Pero si nada de eso ha pasado, a partir de los 20 años hay que hacer el primer chequeo, claro. Medir la presión, saber de colesterol, saber del azúcar, depende de lo que identifiquemos ahí. Entonces vamos a establecer si nos vemos en 1 año o en 3 años. Entonces eso ahí depende. Y no es lo mismo en el hombre que en la mujer. O sea, hay cosas que se hacen. Por ejemplo, a partir de los 45 años que ya hay que hacer la primera colonoscopía para el screening de cáncer de colon. Y esas son cosas que nosotros desde la consulta tenemos que, porque si el paciente nada más es hipertenso y se ha visto conmigo siempre en el punto de corte, los 45, o para el tema de la próstata, para el hombre y para la mujer, y en el tema del hombre la próstata, y la mujer las mamas, el papá Nicolau, o sea, es una consulta que no solamente debe ser al corazón, sino a la prevención, que es un conjunto, porque la salud mental es parte de salud. Salud es el bienestar, tanto físico como mental. Si yo no estoy bien de aquí, no estoy bien, no estoy en salud. Entonces, si tengo mi corazón bien, pero no me cuido las mamas, pero no me cuido es un conjunto. Es un conjunto. Claro. Todo suma 100. Ahora yo me estoy riendo y me va a perdonar antes de que usted haga su anuncio. Cuando yo salí embarazado de Claudia. Sí. Yo salí embarazado de Claudia, ¿por qué? Porque yo hice una mala barriga, igual que la que hizo mi esposa. O sea, a mí me daban mareo, yo vomitaba. Dicen en el campo que fue que ella le pasó por encima y le pegó ahí. Entonces, eso es parte de la salud mental que debemos tener para que la gente vaya conociendo que esos mitos, esas leyendas son parte de la idiosincrasia de un pueblo, como es el pueblo de la República Dominicana. Así es. Doctora,
vamos a aprovechar el momento para que diga su anuncio y también vamos a recordar, señores, que el día 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Exactamente. El lema de este año es no te pierdas un latido. Esto es una campaña de más de 25 años, así es, más de 25 años conmemorándose cada 29 de septiembre en más de 100 países y nosotros estamos incluidos ahí por la Organización Mundial de la Salud, por la Federación Mundial del Corazón, y justamente el objetivo es crear conciencia, ese llamado a la atención de que hay que cuidar la salud cardiovascular. Como Sociedad Dominicana de Cardiología hemos preparado una carrera, una caminata. Usted puede ir caminando, gateando, como usted esté, corriendo, trotando, en el 5K por la vida. El 5K por la vida va a ser el día 28 de septiembre, partiendo a las 7 de la mañana desde el Jardín Botánico. Estamos trabajando con Santo Domingo Corre y ahí en la aplicación de ellos pueden entrar para inscribirse. Ahí van a recibir su kit, van a tener medallas, tenemos premios, pueden ir con toda la familia porque vamos a tener diferentes actividades, no solamente es a caminar, vamos a bailar. Ay, qué chévere. Y entonces, ¿Qué hora, doctora? A partir de las 7 de la mañana en el Jardín Botánico, los motivo a que en nuestra página también de Sodocardio, nuestra página de Instagram, ahí tienen un link donde se pueden inscribir, así es que vamos para allá. Vamos para allá. Yo Qué he feliz. tomado la decisión de hacer todo lo que usted dice. Bueno, Elizabeth, Hemos llegado al final, Miguel Ángel, pero Qué a mí pena. me encantó que de verdad fue un banquete muy profesional y muchos temas. Yo tengo una retaíla de preguntas, Que se de dudas quedaron. que se quedaron, porque de verdad cada vez que ella hablaba como que se me prendía el bombillito para otra cosa. y vamos a utilizar para despedirla su eslogan que utiliza en Instagram. Nos vemos en consulta. Gracias, Así doctora, es, por lo veo estar en con nosotros y consulta. aquí estamos para cualquier información, para cualquier participación, porque para eso estamos definitivamente. Queremos llegar a la población, queremos decirle las cosas a la gente, que las entienda, porque muchas veces uno va donde el médico y el médico le dice, no, porque usted tiene tal cosa y tal cosa. Pero Miguel Ángel, ya nos vamos, pero yo necesito ir allá a chequearme con la doctora. ¿A dónde yo voy? Estoy en el Centro de Ginecología y Obstetricia, 5º piso del edificio 2. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, y nos vemos en consulta.